Les vamos a subir las diapositivas y les vamos a subir el Zoom grabado, así ya tienen toda la información. Bueno, estoy en la cátedra, está también nuestro grado 5, que es Ronel Bolonia, y Vanessa Pereira, que también es nuestra grado 2 del área de patología molecular, así que si tienen alguna duda o si quieren pasar por el área algún día, estamos en el tercer piso, al lado de patología, de anatomía patológica, ahí enfrente histología. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es primero un poco una introducción de algunos temas, porque vamos a hablar en las próximas clases de algunos tumores y algunas patologías, entonces vamos a hablar mucho de mutaciones y de genes. Entonces vamos a hacer un repaso primero por algunos conceptos medios básicos, y después sí vamos a ver como una mini introducción de algunos tumores que son los que más estudiamos en el área, para que ustedes lo puedan ver. Esperen que voy a cortar acá la cámara, si no me queda mi cara ahí. Muy bien. Entonces, a ver si pasamos acá. Vamos a ver algunos conceptos primero, de qué es o qué sería. Nosotros estamos en patología molecular, que en realidad va más a lo que es todo lo que es enfermedades, por el término de patología. Pero vamos a ir primero de lo que sería lo estudio de todo lo normal, que es la biología molecular. Esta es una disciplina que tiene como objetivo estudiar cuáles son los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular, como lo dice el nombre. Dentro de esta biología molecular existen diferentes ciencias que agrupan, lo que es la genómica molecular, por ejemplo, que en este caso implica un conjunto de ciencias y de técnicas que están dedicadas a estudiar en forma integral cómo funciona, cómo evoluciona, cuál es el contenido del genoma. El genoma humano es el conjunto de nuestros genes que están contenidos en los cromosomas, y esto se puede interpretar como que es la totalidad de toda la información genética que nosotros tenemos, de cualquier organismo o cualquier especie. El genoma de los seres eucariotas, que son aquellos que tienen núcleo, son los que está contenido dentro del ADN y está organizado en cromosomas. Y también se encuentra en órganos celulares, por ejemplo, en mitocondrias y en los plastos. En los seres procariotas, que son aquellos en los que no hay un núcleo definido, que son realmente unicelulares, es el ADN que está en el nucleoide. En 1940 hubieron algunos avances importantes y decisivos, y ahí fue cuando se descubrió lo que es el ADN, lo que se llama ácido desoxirribonucleico. Este es el portador de toda nuestra información genética y lo que se dice, lo que son las instrucciones para elaborar las proteínas, que es como el objetivo que tenemos nosotros, llegar a partir del ADN, elaborar proteínas que van a ser lo que nos constituyen y los que van a regular y van a estar a cargo de todas las funciones de nuestro organismo. La primera evidencia que llevó como a identificar, bueno, la existencia del ADN, derivó de estudios de una bacteria, Pneumococos, que es la causante de la neumonía, y bueno, con pocas excepciones, casi todos los organismos utilizan lo que se llama el mismo código genético, apoyando entonces que derivarían todas nuestras células y todos nosotros de un ancestro en común, porque bueno, el mecanismo básico es el mismo. Bueno, entonces, ¿qué es el ADN? Básicamente, acá tenemos los dos descubridores o los que plantearon cuál era la estructura del ADN. Entonces, esta es una molécula que es de doble hebra, tiene dos cadenas de polinucleótidos, que se dice que son antiparalelas, pero que son complementarias. Y están unidas por bases o por puentes de hidrógeno, estas bases se unen entre sí, están apareadas, las cuales se encuentran ligadas a una pentosa o desoxirribosa. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos en 1867 por Friedrich Nietzsche, que en realidad lo llamó nucleína, porque los aisló del núcleo celular, pero después se encontró que en realidad los seres procariotas que no tienen núcleo también tienen ADN. Entonces, bueno, este ADN entonces se dice que es una cadena de polinucleótidos. Los polinucleótidos son unas moléculas que están formadas por una base, que puede ser adenina, timina, citosina o guanina, y esta base a su vez se encuentra unida a un grupo fosfato y a un azúcar, que en el caso del ADN es la desoxirribosa. El apareamiento de bases es siempre, digamos, el mismo entre adenina y timina, y entre citosina y guanina, y esto es fundamental o básico a la hora de nuestra reproducción, porque se mantiene
¿tá? Siempre ese apareamiento. Eso nos permite entonces transmitir nuestra información a nuestra herencia, nos permite también la producción de proteínas, porque esta unión adenina, timina, citosina, guanina, ¿tá? Se mantiene siempre. Se organizan de tal manera que el ADN queda como una doble hélice, en donde estas bases quedan hacia el interior del ADN, digamos, y los grupos fosfato quedan hacia el exterior. ¿Ah? Entonces, estos nucleótidos nosotros pueden actuar de diferente manera. Pueden ser, por ejemplo, transportadores de energía, como tienen, por ejemplo, conocen el ATP, ¿ah? Que participa en la transferencia de energía, o con eso cuando se rompen esos enlaces de fosfanhidro. Pero también, bueno, pueden participar como señalizadores, por ejemplo, el AMP cíclico, que actúa como segundo mensajero en algunos procesos biológicos. Entonces, bueno, en este caso el ADN lo que hace es almacenar la información, ¿sí? Y acá tenemos que, bueno, la cadena de ADN es larguísima. Ustedes ya vieron todo esto en bioquímica un poco, pero es para repasarlo. ¿tá? Entonces saben que, bueno, la forma que tiene el ADN es como compactándose para poder y enrollándose para poder entrar en el núcleo. ¿tá? Entonces, una de las formas en que se organiza ese ADN, por ejemplo, alrededor de las histonas, que son estas proteínas así, ¿ah? Se forma como lo que se llama este collar de perlas, ¿no? Se va enrollando el ADN, las histonas son proteínas que tienen una carga positiva, entonces hace que se adhiera así el ADN y se enrolla cada vez más compacto. ¿no? Eso es fundamental a la hora de expresarse el ADN, ¿no? Lo vamos a ver después, pero las histonas lo que hacen es hacer que el ADN esté disponible, o más disponible o menos disponible a la hora de transcribirse, ¿no? a la hora de transcribir la información. Bueno, entonces tenemos estas histonas que van a formar lo que se llama un nucleosoma, el ADN más las histonas, y bueno, se van a adquirir una conformación cada vez mayor, tenemos los solenoides, y esto lleva a la conformación de lo que llaman los cromosomas, que es cuando el ADN está totalmente condensado, ¿tá? en el núcleo. Como ustedes saben, ¿cuántos cromosomas tenemos? ¿Tienen idea? ¿Se acuerdan cuántos cromosomas tenemos? ¿Ninguno? ¿O cuántos pares de ¿Cuántos pares de cromosomas? cromosomas heredamos de nuestros padres? 23. Ahí viene toda nuestra información, digamos. ¿Un ¿no? compañero dijo algo? A ver. No escuché No. nada. ¿O fue Ronald? 23. A ver. 23. Ahí está. Ahí va. Tenemos 23, ¿tá? Son 22 pares y después se dice que hay un par más que es el par sexual, que es XX o XY, dependiendo si es de hombre o mujer, ¿tá? Pero estas cromosomas y su organización es muy específica, siempre igual, y eso hace que cualquier cambio mínimo a la hora de transcribirse a ese ADN o cuando se está reproduciendo la célula genera o puede producir enfermedades o puede producir síndromes, ¿tá? Por eso es muy importante la conformación y cuántos cromosomas tenemos, porque ¿ah? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué tan parecido les parece que es el ADN mío al de cualquiera de ustedes? Se tiene que decir un porcentaje. ¿Qué les parece? ¿Somos parecidos o no en cuanto al ADN? ¿Esa información es la misma, diferente? Un número al azar, por ejemplo, al azar no, pero bueno, piensen, ¿qué les parece? ¿Qué puede ser? ¿Qué tan parecido? ¿50%, 60%? Nada, ninguno se anima, ¿no les parece? ¿Qué les parece? ¿Es muy parecido o poco parecido? No escucho nada. Bueno. Creo que parecido por el tema de la misma especie, pero yo tiraría 50% de parecido. 50%, bien. En realidad, el ADN nuestro, entre cualquiera de nosotros, entre nosotros, es básicamente casi 99,999% parecido. ¿ah? Es mínimo, mínimo, mínimo lo que varía. ¿Por qué? Porque todos tenemos, por ejemplo, ustedes piensan, nuestro ADN en relación al de un animal. O sea, nada que ver. Ahí Entonces, va.
Nosotros Lo que tenemos... dijo la compañera en ese sentido estuvo bien. Que dijo la compañera, bien, gracias por participar. No me dejen hablando sola, chiquilines, por favor. Es súper, súper parecido, ¿tá? Es 99, bueno, entonces las variaciones que se producen a veces es de un aminoácido solo, una base sola, ¿tá? Y esa base puede generar enfermedades, no sé, por ejemplo, hay una anemia en donde cambia un aminoácido, el ácido glutámico por la valina, la anemia falciforme, y eso es una enfermedad crónica que es grave y que se va a mantener el paciente toda la vida porque cambia solo un aminoácido de una proteína, o sea, es mínimo. ¿Ah? Por eso estamos repasando esto para que ustedes vean que cambios chiquititos, ¿no? Pueden generar o pueden provocar enfermedades muy graves o trastornos o el desarrollo de tumores. Entonces, no es que cambia un montón, es apenas nada. Entonces, esto está súper regulado, cómo se replica el ADN, todo, está muy regulado. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos los genes que son como porciones de ADN que van a codificar proteínas. Y se dividen en dos áreas. Una porción, lo que se llama estructural, en donde hay exones, que son las secuencias de ADN, digamos, que se van a codificar, y los intrones que no codifican nada. Y esto también es importante. A veces cuando hay un cambio en esta secuencia, en donde, bueno, se codifica algo que no se tiene que codificar, o no se codificó parte de lo que había, va a generar o proteínas que tengan menor tamaño, o que sean de menor, por alguna mutación, ¿no? O que te cumplan la misma función, pero alterada, o que cumplan menos su función, ¿tá? Y todo esto desequilibra, ¿tá? Y genera entonces que se desarrolla una enfermedad, un tumor, ¿tá? Y bueno, los genes después tienen lo que llaman una porción reguladora, que son secuencias que van a regular, bueno, que se exprese un área, que se exprese otra, ¿tá? Como dicen ahí, secuencias promotoras que no codifican nada, pero que se encargan de regular, ¿tá? Toda la información que se va a transcribir. ¿Ah? Como ven ahí, eso después lo vamos a ver. Y bueno, otro de los ácidos que nosotros tenemos, lo que es importante, es el ácido ribonucleico. Antes no le dábamos mucha bola, pero es uno de los que cumple muchas funciones importantes. ¿Ah? En el caso del ácido ribonucleico o el ADN, el ARN, ¿ah? En este caso es una molécula que está formada por una cadena simple de ribonucleótidos, hay algunos dobles, pero básicamente con ese concepto de que es simple, y cada de ellos, en este caso, en vez de tener una desoxirribosa, tiene ribosa. ¿Ah? También tiene grupo fosfato y las mismas 4 bases nitrogenadas, salvo que tiene uracilo en lugar de timina. ¿Sí? El ARN se dice eso, que es lineal y es monocatenario, es decir, que tiene solamente una cadena sola. ¿Ah? Pero algunos virus, o por ejemplo, ahora que estamos con esto de coronavirus, es una ARN virus, por ejemplo, ¿ah? Que no sé cómo es la... Entonces, acá tenemos un dibujito como para comparar, ¿ah? Este ADN que es doble a este que es monocatenario. ¿Ah? Tiene una sola cadena. Existen otros. Y bueno, ¿qué se dice siempre? Que a partir de, existe un dogma de la biología molecular, que fue como que se planteó al principio, que siempre desde el ADN se iba a transcribir a ARN, y este ARN, por medio de la traducción, digamos, se va a traducir al idioma de las proteínas. ¿Ah? Como son dogmas y la ciencia es algo que es cambiante, que varía, ¿ah? Sabemos que esto es algo que no sucede siempre, que puede variar. ¿Ah? Existen algunos casos en donde existen virus, por ejemplo, que tienen transcriptasa inversa, ¿ah? Tienen ARN, son ARN virus, entran en nuestro organismo y tienen que, de alguna manera, incorporarse al ADN y cambiar ese ARN a ADN. Utilizan la enzima que se llama transcriptasa inversa y cambian ADN, ¿ah? Para después, bueno, conformar todos sus elementos y, bueno, salir de la célula. Pero ahí el proceso es al revés. ¿Ah? Hay otros casos también, priones, que son solo proteínas, o las ribosimas que van directamente de ARN a la conformación de proteínas. ¿Ah? Entonces, bueno, eso es algo que se considera que se mantenía como un dogma, pero no siempre es así. Entonces, nosotros tenemos el ADN. Lo que tenemos es, bueno, queremos conformar una proteína. En primera instancia lo que va a suceder es que se va a transcribir al ARN. ¿Ah? Sabíamos que esas bases apareadas son siempre iguales, adenina, timina, citosina, bueno, entonces cuando tenemos en el ARN una cosa, en el ADN va a aparecer otra. ¿Ah? Entonces, bueno, se va a transcribir a ARN y luego esto en los ribosomas, ¿ah? Se va a traducir lo que llama a aminoácidos. ¿Ah? 3 de estas bases van a conformar un aminoácido, y así otro, y cada aminoácido va a conformar las proteínas. ¿Ah? ¿Qué son las proteínas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es una proteína? Si lo tienen que definir.
Porque básicamente nosotros lo que queremos es formar proteínas a partir de esto y es lo que va a regular todo. ¿Pero qué son las proteínas? ¿Alguien se anima a decir algo? Son cadenas polipéptidas con función determinada, formadas por aminoácidos. Ahí va, muy bien. Las proteínas, lo que se dice, son macromoléculas, son moléculas grandes, que exactamente están formadas por muchos aminoácidos. Existen aminoácidos que van a hacer lo que se llama determinación, nosotros vamos a ir leyendo en el ARN, algunos de estos, como se llama codones, estos tres aminoácidos, estos tres bases van a formar un aminoácido, por ejemplo tenemos metionina, serina, que esto van a... Entonces se va a ir leyendo todo esto, esa cadenita, y esto va a generar la formación que se vayan incorporando los aminoácidos y se va formando la proteína. ¿Qué pasa a veces cuando se produce un cambio en solamente uno de estas bases? No se forma el aminoácido que nosotros deseamos, o se forma otro, ¿y esto qué hace? Bueno, o que la proteína se trunque y no se forma del todo, o que se produzca una proteína que no cumple la función adecuada, y esto es fundamental a la hora de, por ejemplo, no sé, si no se forma bien la proteína que nosotros necesitamos, la hemoglobina, para transportar oxígeno y no cumple bien su función, bueno, vamos a tener anemia. Entonces, tenemos eso, está súper regulado, todo está regulado. Ahora, lo que después también puede estar desregulado en muchas patologías y que ustedes que podamos saber, y por eso vamos a repasar un poco, es el ciclo celular. ¿Vieron algo del ciclo celular ya? Sí. Sí, bueno. Entonces, la capacidad que tiene una célula para poder mantenerse dentro de un ambiente y para poder duplicarse depende un poco de la información genética que tenga, depende un poco de cómo está el ambiente alrededor, si existen nutrientes, si están las condiciones de oxígeno favorables. Todo esto, la célula tiene que crecer, tiene que replicarse y tiene que dividirse en forma adecuada para que la información que se divide, cuando se divide la célula, sea igual para cada una de las células hijas, digamos. Entonces la célula va a pasar por lo que se llama este ciclo celular. Ustedes saben, ¿se acuerdan? La M, ¿qué quiere decir? Ahí, si ven el dibujito, S, G1, G2, S. ¿Y la M qué les parece? Mitosis. Es la mitosis, exacto. Entonces, si nosotros vemos al microscopio, por ejemplo, el ciclo celular, sabemos que se divide en dos etapas. La mitosis, o la división nuclear, y la citocinesis, que es cuando se divide la célula en dos. El conjunto de todas esas etapas es lo que se llama ciclo celular. Ahora, hay un periodo entre la fase M, que es la mitosis, que se llama, y esa división celular, que se llama interfase. En esa interfase tenemos la fase G1, la fase S y la fase G2. La fase S es ese, comprende ahí un periodo entre ese G1 y G2, que es cuando se replica todo el ADN. Entonces, luego que se replica el ADN, en la fase S, las dos copias de cada cromosoma van a permanecer unidas, se van a ir condensando cada vez más, van a ir yendo como para ingresar a la mitosis, y ustedes lo vamos a ver, eso clásico que ustedes lo ven en el centro del núcleo de los cromosomas que están alineados, de modo que se dividan y bueno, vaya mitad y mitad. Cuando hay una alteración en ese momento que no están alineados correctamente, pueden ir o un cromosoma de más para una célula o un cromosoma de menos. Este ciclo celular está regulado por una serie, un control de proteínas, las cuales son generalmente por una serie de fosforilaciones van a ir controlando que avance o no avance la célula. Uno de los puntos de control es en G1, que se llama el primer punto de control. En ese punto de control, la célula, bueno, se evalúa a ver si la célula está bastante grande, si el entorno es favorable, si hay nutrientes, y de ahí si puede seguir o no puede seguir. ¿Qué sucede en este punto? A veces la célula no está en las condiciones adecuadas, el ADN hay que repararlo, el ADN está mal, hay una base que está mal, entonces o se para y se arregla el problema, digamos, o paramos y la célula va a apoptosis. ¿Recuerdan qué es la apoptosis? ¿Saben qué es? Muerte celular programada. Ahí va, exacto, la muerte celular programada. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros vemos que el ADN no está correcto, no está adecuado, no puede seguir esa célula creciendo para replicarse, entonces va a apoptosis, se muere. Uno de los principales reguladores, que después lo van a sentir nombrar en esta zona,
en estas clases es P53, ¿tá? Que P53 va a estar regulando un poco que se dé o no esa apoptosis. Quédense con ese nombre, después lo vamos a ver en las otras clases, pero P53 es uno de los reguladores más importantes, digamos, en este ciclo celular. Entonces, es importante eso, que sepan que se va a ir regulando ese ciclo. Y bueno, ustedes habrán escuchado ya muchas veces el término de mutaciones, o está mutado, o qué es. Existen diferentes tipos de mutaciones, y estas mutaciones lo que se producen son cambios que son permanentes en ADN. Estas mutaciones pueden ser, ya sea mutaciones en la secuencia de ADN, mutaciones que se produzcan después cuando se traduce el ADN, mutaciones cuando se transcribe el ADN, que afectan diferentes sucesos, pero van a ser cambios que son permanentes. Y que, bueno, que pueden ser causados por agentes externos, como por ejemplo la radiación ultravioleta, que genera que se produzcan ahí unos enlaces, unos enlaces cruzados, y hace que se mute el ADN. Puede ser ionizante, puede ser por disrupción térmica, por temperaturas elevadas. Todo eso van a generar mutaciones. La alimentación también puede generar mutaciones. Todas son cosas que van a generar cambios y alteraciones del ADN. El que esté mutado va a desequilibrar un poco la cosa y genera lo que se llama una inestabilidad genómica. Una mutación es eso, genera una inestabilidad. Entonces, nosotros nuestra área lo que llama es patología molecular, porque va a estudiar, es una disciplina que es multidisciplinar y implica un poco de bioquímica, un poco de anatomía patológica, es un poco de cada cosa, pero lo que intenta es estudiar, bueno, cómo todas estas patologías se encuentran o se estudian a nivel molecular, ya sea para diagnosticarlas, para, bueno, ver cómo es el pronóstico de una enfermedad, para evaluar el tratamiento de las mismas, a ver cómo está evolucionando, ¿no? Entonces, va a estudiar las enfermedades a nivel moleculares, a nivel de todas estas cosas, pero en diversos puntos, no solamente para investigar, sino también nos puede servir como para relacionarlo con la clínica. Entonces, vamos a ver acá unos conceptos también que esto lo van a ver varias veces. A veces decimos, bueno, hay un tumor. Si ustedes están haciendo una historia clínica, van a ver un paciente, el paciente viene con la cara hinchada, digamos, y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene? Tiene un tumor, tiene una celulitis, Hay algunos términos que son, digamos que los utilizamos como sinónimos, pero no son sinónimos en sí. Neoplasia hace más que nada, lo utilizamos nosotros igual que neoformación, igual que tumor, pero puede ser neoformación, que es un crecimiento nuevo, un tumor, que puede ser una hinchazón, por ejemplo, un tumor puede ser que el paciente tiene celulitis y lo vemos, bueno, tiene la cara con un tumor, o una neoplasia, que es, en este caso, una masa normal de tejido que tiene un crecimiento que es descontrolado, está descontrolado, el tumor está creciendo, y no tiene nada que lo controle. El ciclo celular hay algo que está fallando, que no está controlando adecuadamente ese crecimiento, y por eso el tejido crece. Muchas veces se dice que las células normales parten de una mutación o parten de una lesión en el ADN que va a generar esta alteración genética, se van a ignorar todas las señales de control y eso hace que el tumor crezca. Entonces, en oncología, digamos, o en lo que nosotros, cuando estamos hablando de tumores, por ejemplo, ontogénicos, van a suceder estas cosas. Puede haber, o que haya un aumento en cuanto a las señales de oncogenes, que van a generar un aumento en la proliferación de las células, hasta que se repliquen más las células de forma descontrolada, o que las células no se mueran, entonces como las células no se mueren, aunque están alteradas, continúan ese ciclo celular alterado, o puede ser que al contrario, haya mayor muerte celular, las células algo está alterado. Entonces, en ese equilibrio entre una cosa y otra, lleva a que la proliferación esté aumentada y lleva entonces al desarrollo de los tumores. Pueden suceder diferentes cosas cuando se desarrolla un tumor. Y cuando tenemos un tumor, que es como esa masa de células, vamos a tener células que van a estar en diferentes etapas. Y por eso es difícil también el tratamiento de cáncer, porque van a estar todas las células, existen diferentes, lo que se llama clones, que van a comportarse de diferente manera. Algunas células van a tender más a morirse, otras células van a tener una tendencia más a hacer metástasis, es decir, cuando las células pasan a circulación sanguínea y van hacia otro lugar. Entonces, bueno,
Cuando el tumor tiene un fenotipo más metatásico, bueno, podemos decir es un tumor más agresivo. Por eso nos importa estudiar cómo son estas células, cómo se están comportando, si se están dividiendo, ¿no? Si se están muriendo, como para ver qué terapia nos sirve a nosotros también utilizar. Porque hay diferentes terapias que van a atacar todas las proteínas o parte de las proteínas que controlan el ciclo celular. ¿Ah? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Van entendiendo? Es un poco un resumen para después ver las patologías, pero si no entienden algo me dicen o me frenan, porque a veces se voy muy rápido. Entonces, siempre cuando se habla de tumor o que ustedes van a sentir nombrar, ¿no? Podemos tener tumores, lo que llaman benignos o malignos. Se diferencian básicamente, son diferencias que a veces no son tan tangibles, pero bueno. Los benignos se dice que son más localizados. Generalmente los benignos tienen una cápsula fibrosa, algo que los mantiene, si bien crecen y pueden tener tamaños muy grandes, como vamos a ver después, se mantienen localizados y no infiltran los tejidos que están circulantes alrededor, ¿no? Se dice que se respetan los elementos nobles, respetan los nervios, respetan los vasos, van a desplazar los nervios, por ejemplo, pero no van a atacar los nervios, no llegan hasta los nervios. Sí los pueden desplazar. Siempre hay excepciones, pero bueno, básicamente los benignos se consideran así. ¿Tá? Y no tienen un potencial de metástasis, es decir, se van a mantener en el lugar. En el caso de los malignos, y por eso está ahí ese, si saben, como de astrología, que también le dicen cáncer, que tiene ese cangrejo, ¿tá? Porque los tumores malignos tienen ese crecimiento, ya no es tan compacto como los tumores benignos. Infiltran los tejidos, no respetan los elementos nobles, ¿tá? Cuando nosotros ahí vieron que dice márgenes de seguridad, cuando nosotros vamos a hacer por ejemplo, tenemos un tumor en mandíbula, bueno, tenemos que, además de sacar el tumor, dejar márgenes de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? De cada lado del tumor, vamos a sacar tejido que esté sano igual. ¿Ah? ¿Por qué? Para prevenir después que no haya una recidiva, que no hayan quedado células ahí tumorales que llevan a que el paciente a los meses desarrolle otro tumor. Entonces, por eso también es importante cuando vamos a tratarlo que el tamaño sea lo menor posible, porque los márgenes de seguridad, cuando son malignos, ¿no? También se tienen en cuenta. Hay tumores benignos, también van a utilizar márgenes de seguridad, pero es más difícil en los malignos porque generalmente no tienen cápsula. Entonces, no sabemos hasta dónde se expande y por eso son más difíciles y son más complicados de tratar, digamos. Entonces, cuando se habla de cáncer o de tumores o de estas patologías, uno de los términos que se utiliza es esto de hallmarks de cáncer, ¿tá? Que son, estos acá tienen como una ruedita, esto que está en el medio, digamos, sería un tumor, ¿tá? Y cada uno de estos simbolitos representa algo que podría estar alterado, digamos, ¿tá? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de las telomerasas. ¿Se acuerdan de las telomerasas cuando vieron ADN, cuando vieron la replicación del ADN? Tiene que ver con el envejecimiento. ¿Se acuerdan de algo de eso o no? O de los telómeros, capaz que se acuerdan de qué son los telómeros. Cuando vieron la estructura del ADN, que eso seguro se lo dieron. ¿Tá? Los telómeros son como los extremos que tiene el ADN, ¿tá? Y a veces esos extremos, bueno, van disminuyendo de tamaño, digamos, y es lo que nos lleva a nosotros a envejecer, en cierta manera. Entonces, por eso ahí tiene el simbolito de infinito. Cuando esos telómeros están inhibidas, ¿tá? El tumor puede mantenerse en forma indefinida. ¿Por qué? Porque no hay algo que lo frene, ¿tá? Va a estar continuamente, ¿tá? Por eso se dice que es como inmortal. ¿Ah? Va a estar continuamente reproduciéndose, replicándose sin perder esos telómeros, no se va a ir acortando, digamos. ¿Ah? Otra cosa que es importante también, cuando está la vascularización, nosotros tenemos un tumor que se está formando, en principio no tiene un aporte sanguíneo, digamos, propio. ¿Ah? Entonces, después la célula empieza a crecer cada vez más, los tumores necesitan que les lleguen nutrientes, que les lleguen energía, y una forma de eso es, bueno, aumentar la vascularización, que los vasos sanguíneos le aporten al tumor para que éste pueda crecer. Que eso está de la mano también de que después pueda llegar a metástasis. Entonces, cuando está afectado cada uno de estos, no vamos a ir a cada uno, pero cada uno de estos pueden ser uno de los puntos que pueden estar afectados y que pueden desarrollar un tumor. ¿Tá? Pueden ser varios del mismo tumor, puede ser uno solo, ¿tá? Pero estos son los que generalmente se controlan. Y una de los también podemos decirlo, ¿no? Que se utilizan como biomarcadores. Los biomarcadores es una forma de medir de manera objetiva algo que está cambiando o algo que se modificó, ¿no? Por ejemplo,
bueno, yo quiero ver una proteína en este tumor que me diga que, bueno, que es un tumor, un cáncer. Llega un paciente, por ejemplo, a la consulta con una lesión, nosotros vemos una lesión maligna, pero bueno, no sabemos mucho qué tipo de cáncer puede ser, ¿no? Si es un carcinoma, si es entonces. Una manera de diagnosticar esto es, por ejemplo, bueno, vamos a utilizar por medio de la inmunohistoquímica, que es una técnica, buscar, bueno, células epiteliales, biomarcadores que me marquen células epiteliales para decir, bueno, esto es un carcinoma, ¿no? O hay metástasis de un tumor y no sabemos qué tipo de tumor es. Entonces, se utilizan proteínas y diferentes técnicas para poder, ya sea diagnosticar o predecir cómo se va a desarrollar esa enfermedad, si es un tumor que está proliferando mucho, si es un tumor que tiene mucha angiogénesis, ¿no? O también, por ejemplo, bueno, de respuesta, para ver si el paciente está respondiendo bien al tratamiento, ¿no? O de investigación directamente. Cuando son tumores muy nuevos que no sabemos cómo se comportan, tenemos que primero comprender qué está sucediendo, qué está desregulado, para poder después, bueno, ver qué terapia vamos a utilizar, ¿no? Dentro de todos esos hallmarks de Mark que vimos ahora, hay algunos que se pueden medir y que se pueden utilizar. Entonces, tumores odontogénicos. ¿Vieron algo de tumores odontogénicos? ¿Les nombraron alguna vez algo? Ustedes recién empiezan, pero capaz que ya vieron algo de eso. ¿Conocen a alguien que haya tenido un tumor odontogénico? ¿No? No. ¿Nadie? Bueno. ¿Qué son los tumores odontogénicos? Y estos ustedes los van a tener que tener presentes. ¿Ah? Los tumores odontogénicos son lesiones que son bastante raras, son poco frecuentes, digamos, pero que muchas veces pueden llegar a desarrollar un comportamiento que sea agresivo y que son tumores que se encuentran en cabeza y cuello, ya sea en la mucosa o en los huesos, y pueden tener un comportamiento muy agresivo y esto puede ser mutilante, por lo tanto son importantes a la hora de que afectan a veces mucho la calidad de vida de los pacientes. ¿tá? Tengan en cuenta que 2 centímetros en una pierna no es lo mismo que 2 centímetros en una mandíbula, ¿tá? Que es un montón. Entonces, por eso ¿tá? El interés que tenemos nosotros en investigar estos tumores, en investigar cómo se comportan, ¿tá? En investigar cuáles son las terapias que existen para poder tratarlo de la mejor manera posible. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue modificar una clasificación anterior que existía en el año 2005, y se basa principalmente en, bueno, cuál es el comportamiento y su origen, ¿tá? Si son mesenquimales, si son epiteliales, si son mixtos, ¿tá? Básicamente se basa en eso la clasificación. Entonces tenemos tumores benignos, tumores malignos, ¿tá? Y en función a cada uno de estos, bueno, en función a el origen del cual tejido parten, digamos, van a haber diferentes tipos de tumores. La clasificación es re grande, vamos a ver algunos que son los que más se estudian en el área, ¿tá? Entonces, ¿ustedes saben a partir o cómo se forman los dientes? ¿Cómo se llama el proceso de formación dentaria? Odontogénesis. Odontogénesis. ¿Y cuándo empieza la odontogénesis? ¿Cuándo se empiezan a formar los dientes? ¿Se acuerdan? ¿Vieron algo? Era a las 14 semanas de la vida intrauterina, algo así era. Más o menos, ahí está. Sabemos que se empiezan a formar, o digamos, el proceso empieza en la 6ª semana de vida intrauterina. ¿tá? A la 8ª, más o menos, semana de vida intrauterina, se empiezan a formar los gérmenes dentarios, ¿tá? Que van a ser los gérmenes de los dientes temporarios. ¿Que van a ser cuántos gérmenes? ¿Cuántos gérmenes se forman al principio? 28. ¿Cuántos dientes temporarios tenemos? 28. Un poco menos. 20. 20, ¿está? 20 son los gérmenes de los dientes temporarios. ¿Y los dientes después permanentes cuántos son? 32 contando los terceros molares. 32, ¿está? Vamos a tener 20 gérmenes de dientes temporarios, 32 de los dientes permanentes, ¿está? Entonces, los gérmenes se empiezan a formar a partir de esa lámina, van a ver que pasan por diferentes estados, ¿tá? Casquete, campana, un poco más, ¿tá? Y ahí se van a ir diferenciando y se van a ir formando, ¿tá? Las piezas dentarias. Entonces empiezan en la vida uterina. ¿Qué pasa? Cuando se forman estos dientes durante el proceso de odontogénesis, a veces quedan
algunos restos de célula, por ejemplo los restos del malecés que pueden quedar cuando se conforman las raíces de los dientes, y a veces se dice que, bueno, que estos tumores odontogénicos se forman a partir de restos que quedaron de este proceso de odontogénesis, o porque hubo una alteración durante la odontogénesis, puede ser que tengan origen en algunos de estos tumores, o ya sea del epitelio reducido del esmalte o células basales, en función de la característica que tienen los tumores odontogénesis, pues nos asocian con diferentes etapas de esto, de la odontogénesis. Pero bueno, para que entonces, uno de los tumores que más estudia en el área, y que Ronald es uno de los a nivel mundial que más estudia y que más sabe, es el ameloblastoma. ¿Escucharon hablar del ameloblastoma alguna vez? ¿Qué suena? No. ¿Ni ahí? ¿Nunca? No. Muy bien. Bueno. Miren eso. Estos son casos extremos. Uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial, pero no acá tanto en Uruguay, que es un tumor benigno. Acuérdense de los tumores benignos, cómo se comportaban, y de origen epitelial es el ameloblastoma. Estos tumores tienen un crecimiento lento, y esto hace que muchas veces se diagnostiquen en forma tardía, más sobre todo en estos países, donde la atención, digamos, que no es tanto como la de acá, entonces se diagnostican en forma tardía, al paciente no le duele, es asintomático, y eso lleva a que después el tratamiento sea mucho más mutilante para los pacientes. Ahí se asocia, el diagnóstico cuando vemos estas deformidades en la cara, a veces no son tan evidentes, obviamente, estos son como casos extremos, y las regiones que en realidad habría o más frecuente es en América Latina, en comparación con América Latina, América del Norte, en nuestros países de África, eso es donde existe más este tipo de tumores. Ven que el crecimiento, ven acá que se deforma impresionante, la cara. Estos son casos extremos, no es que lo van a ver así en los pacientes, esperemos. Existen diferentes tipos de ameloblastomas que se clasifican: mesoblastoma quístico, uniquístico, metastizante. A ver si vemos acá unos ejemplos. Van a ver acá, uniquístico. En estos también, en estos que son así uniquísticos, pueden ser que crezca hacia el centro, digamos, del quiste. Tal quiste son estos que tienen esta pared epitelial, y esto, digamos, acá tienen contenido quístico. Pueden ser simples, cuando lo tenemos así, como el número 1, cuando marca que no tienen células en otro lado. Pueden ser intramurales, pueden ser murales, cuando ya tenemos acá un crecimiento hacia la pared, digamos, del quiste. Que a veces esto hace que cuando se saquen estos tipos de tumores, estos restitos que están acá permanezcan. Por eso a veces recidivan esos tumores. Si ven ahí, por ejemplo, ven cómo puede crecer, aunque son tumores benignos, son muy agresivos, generan esta resorción ósea importante. Periféricos, cuando ven, acá se ven la radiografía, penitas ahí. Y bueno, histológicamente ustedes cuando ven un paciente, tienen una lesión de esta, vamos a hacer la biopsia del paciente, vamos a hacer la biopsia, que es sacar un pedacito, digamos, de ese tumor, y lo van a ver, lo van a enviar a anatomía patológica, para estudiar las características histopatológicas, y esto es lo que nos va a definir el diagnóstico. Ustedes no pueden, por más que vean un paciente así, un montón de tumores, un montón de patologías se van a comportar, se van a manifestar de la misma forma. Entonces, tienen que siempre hacer el análisis histopatológico. Se van a ver como estas hebras de epitelio odontogénico, que es muy similar al proceso de odontogénesis, por eso se asocian con la odontogénesis, por eso vimos la odontogénesis. Tienen generalmente un estroma fibroso, las células basales, es así característico bien de los epitelios odontogénicos. Depende un poco el tipo de ameloblastoma que sea, cómo se va a ver patológicamente, pero no vamos a ver todos los tipos. Entonces, ¿cuál es la causa o qué es lo que desarrolla o por qué se desarrollan estos tipos de tumores? Se podrían decirse, ¿es de causa desconocida o no? Existen diferentes rutas o diferentes vías que se ve que están alteradas en este tipo de tumores. Una de las vías que son más comunes y que todas nuestras células tienen, es la vía de las MAP quinasas. Esta es, por ejemplo, la membrana de la célula, ¿se acuerdan? Acá tenemos el núcleo. Y en la membrana, ¿se acuerdan que había receptores? Que lo que hacían era recibir diferentes sustancias, y estos enviaban las señales, digamos, al interior de la célula.
hacia el núcleo. Esta vía, en donde ven estas proteínas, por ejemplo, acá, el GFR, CARRAS, BRAF, MEC, por ejemplo, llega acá ligando a este receptor, una sustancia determinada, que nos va a decir, bueno, quiero que la célula se reproduzca más, porque esta vía participa en la proliferación celular, participa en la diferenciación celular, participa en un montón de funciones de la célula. Llega esta señal acá, normalmente van a venir de esta proteína, manda la señal a esta proteína, y esta otra, por medio de fosforilaciones, se van a ir activando, van a llegar al núcleo, y acá en el núcleo se va a decidir, bueno, cómo se sigue con eso. Se activan factores de transcripción y se producen proteínas para determinadas funciones. Cuando alguna de estas proteínas que están acá están alteradas, están mutadas, esto hace que se altere. Por ejemplo, puede estar mutado BRAF, y eso va a hacer que, bueno, que la señal que se envía sea 10 veces mayor, o más potente. Entonces se va a producir proteína 10 veces más. ¿Qué quiere decir eso? Que el tumor va a crecer más. ¿Se entiende? Es como una explicación media básica, pero cuando está alterada alguna de estas, se va a producir algo anormal, o en mucha cantidad, o en menos, o lo que sea. Una de las mutaciones más comunes, y que está en melanoma, por ejemplo, es la mutación de BRAF, que se llama B600C, porque es una sustitución ahí de la valina, la posición está, 600. Entonces, ¿qué se ve acá? Una célula normal, la señal normal, se forman acá los celulitos. Cuando tenemos una señal que es anormal, en donde tenemos BRAF mutado y no hay un control, ¿qué sucede en el núcleo? Se incrementa la cantidad de células, el crecimiento es mayor, y eso lleva a que el tumor crezca más. ¿Se entiende? Entonces, una de las mutaciones que se pudo identificar en estos tumores es la existencia de esto, de BRAF, que sabemos que está mutado. Pero, no es lo mismo, ustedes dirán, ¿para qué me sirve saber que está mutado BRAF? ¿De qué me importa si yo voy a hacer la cirugía y le voy a sacar? Entonces, ¿qué importancia tiene? Un estudio que está bastante interesante, lo que hace es ver, bueno, dentro de las diferentes proteínas que pueden estar mutadas, o lo comparan cómo se comportan los tumores de la mandíbula y los tumores del maxilar. Y si ven acá los dibujitos, vemos que los tumores que se encuentran en la mandíbula, la proporción de BRAF, generalmente tienen más BRAF mutados. Y los tumores que se encuentran en el maxilar, si ven acá, ¿cuál es la proteína que está mutada, digamos, en mayor proporción? La SMO. SMO, ¿Por qué es importante esto? Saber cuál proporción en cuál está mutado. ¿Por qué? Porque existe medicación que va a actuar a nivel de esas proteínas. Hay medicación que, por ejemplo, el Teranib, el Bemurafenib, todos estos nombres raros, así que termina en IB, se utilizan muchos en terapias de cáncer. Entonces, si sabemos que está mutado, si tenemos un tumor con un paciente que tiene un tumor enorme en la mandíbula, bueno, le podemos administrar un tumor que tenga, o una medicación que actúe hacia BRAF, para que disminuya el tamaño, y después operarlo. Pero si le doy una medicación que no es para esa proteína que está mutada, y que en realidad sí es para otro tipo de mutación, y me dice, sí sirve para medioblastomas, pero en realidad es para los maxilares, no vamos a tener el mismo resultado. Por eso es importante saber cómo se comportan los tumores, incluso depende del tamaño del otro. Esto es un ejemplo para que vean, pero esto rojo, por ejemplo, que ven acá, se ve, eso rojo, digamos, es un tumor, ¿lo ven ahí? Entonces, ¿qué se hizo? Es una terapia combinada, que se combinan diferentes tipos de medicaciones para lograr disminuir el tamaño del tumor. Al disminuir el tamaño del tumor, si lo ven acá después de la terapia, es mucho más fácil después operar al paciente. No es lo mismo operar esto que operar esto que está acá. Por eso es tan importante eso, en saber entender cómo se comportan, qué está mutado, qué terapia hay, qué puedo utilizar yo. ¿Sí? Acá vemos acá la paciente, no es lo mismo esto, que lo van a ver acá, si lo ven acá toda la masa tumoral, el tamaño que tiene, a operar esto, no es lo mismo. Entonces, tenemos que pensar en los pacientes, por eso es importante saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a tratar y qué le vamos a enviar al paciente tomar, no es lo mismo. Después, otro tumor que también, bueno, tuvo más relevancia porque, bueno, Vane, nuestra compañera, es el tumor de su tesis de maestría, y es uno de los tumores que se incorporó a la clasificación
de 2017 de los tumores odontogénicos es el tumor odontogénico primordial. Uno de, vamos a ver si podemos pasar ahí. Se le llama primordial porque es similar o hace acuerdo en su histopatología a una parte acá del germen dentario. Este es el germen dentario, los gérmenes, cuando se están formando, vamos ahí el proceso de odontogénesis, tienen en diferentes estadios, pero uno de estos tienen este aspecto, digamos, como de así de campanita. Entonces, este tipo de tumores, los odontogénicos primordiales, son tumores que también son benignos, son mixtos, se encuentran más o menos, están compuestos por, al ser mixtos, tienen un componente mesenquimático y un componente epitelial. El mesenquimático se asemeja a lo que es la papila dental, por eso ese nombre de primordial. Y bueno, es una aplasia que se afecta más que nada a pacientes jóvenes. Existen ahora, no sé cuántos casos van en el mundo, 14 eran, estaban 20, ya no sé cuántos eran que estaban. Sí, en realidad, ahora, hoy en día ya reportados oficialmente a través de artículos científicos, hay 20 casos alrededor de todo el mundo, ¿sí? Lo que sí se cree, porque este tumor es muy similar a el odontoma en diferentes estadios, entonces se cree que muchos casos anteriores a esta nueva clasificación quizás estuvieron mal diagnosticados y tendrían que ser un odontogénico primordial. Claro. Pero bueno, eso se está haciendo en revisión y como les dijo recién Gaby, sí, es un tumor que aparece en las primeras décadas de vida. El paciente más grande que se ha visto tenía 18 años, así que es de las primeras décadas, ¿sí? Estos, Mosqueda, que es un patólogo muy importante de México, que trabaja con nuestro grado 5, con René Boloña, fue el primero en describir este tumor y que después se incorporó a la clasificación. No es un tumor que no son tumores que aparecen nuevos y que es una patología nueva ahora, sino que capaz que pasa eso. Se clasificaban como otra cosa, se tenían en cuenta como otro tipo de tumor, pero en realidad son tumores odontogénicos primordiales. Y le afectan a pacientes pequeños, se ven ahí, más que nada acá en el área posterior, se ven que está desplazado acá el molar, ¿sí? Radiográficamente se ve, lo van a ver como una zona radiolúcida, vieron acá todo el tamaño de la mandíbula, acá tenemos un diente temporario, que ya está afectando. ¿Cuál sería? ¿Qué diente les parece que es? Ya van practicando ustedes. Segundo molar. ¿Qué les parece? Segundo molar. Un segundo molar, así que con escuchero, se escucha re bajito. Ven acá, es un paciente chiquito. Vean, esto que ven acá son los dientes permanentes. Están acá, se están formando, ya está medio rotado, lo vemos. Pero estos son los dientes permanentes, acá están los dientes temporarios, es decir, ¿a qué edad salen los dientes permanentes? Más o menos en qué rango. 5 a 6 años. 5 a 6 años, ahí va. Entonces, imagínense qué edad tiene este paciente, todavía tenemos acá los incisivos permanentes. Entonces, lo vemos así, radiográficamente es eso, bien definida, puede haber estado asociado con algún diente temporario, vemos que el paciente no hay erupción del segundo molar, ya tendría en edad de que hubiera erupcionado ese segundo molar, y es porque está acá, no erupcionó el segundo molar por algún momento. Generalmente son asintomáticos, entonces pueden verse o se diagnostican porque no erupcionó ese molar, o porque ya hay alguna deformidad ósea, estaba muy pequeña, o hay alguna molestia al tragar, porque generalmente están en la zona posterior ahí de la mandíbula, entonces ahí pueden llegar a diagnosticarse. Y el tratamiento que se hace es la enucleación total, es decir, se saca todo el tumor, vemos que tiene ese aspecto blancuzco, a ver si tengo acá una foto, vamos a sacar el tumor, acá tenemos la fotografía, vieron que acá está incluido un molar ahí que no erupcionó. Esto es cuando sacamos el tumor, tiene este aspecto blanquecino, que está incluido acá el molar, y estos también, a veces porque hay reabsorción ósea de estos molares, entonces también, o de las raíces, entonces también se extraen esos molares, tiene un tamaño bastante grande. Entonces, estos son los casos que se han reportado, hay 20 casos, pero imagínense que, había más, hubo más,
no sabemos, pero es uno de los tumores más nuevos. Acá está la histología, esto marroncito que ven acá, es inmunoquímica, que después vamos a ver un poco, que lo hacemos nosotros en el área. Acá lo que marca, vieron que se ven unos puntitos marrones, en los núcleos de la célula. ¿Qué pasa con eso? Una de las cosas que, ay, se me va para adelante. Una de las cosas importantes es, bueno, saber cómo se está comportando ese tumor, si prolifera mucho, si prolifera poco, y una de las proteínas que se utiliza, o que nos de referencia, es uno de los biomarcadores, eso que yo les había dicho, es Ki-67, que nos marca, bueno, el índice de proliferación de estas células, si es alto, si es bajo, si es el componente mesenquimal que se está más proliferando, o es el componente epitelial, ¿sí? Entonces lo vamos a ver, para verlo histológicamente se va a manifestar como estos puntitos marrones. Esto quiere decir que acá Ki-67 se está expresando, es decir, que las células están proliferando. ¿Qué les parece? ¿Que es mucho, prolifera mucho o poco? Ahí dice igual en realidad, así que si lo leen. Otra de las cosas que podemos ver es, bueno, los vasos sanguíneos, ¿se acuerdan? También la angiogénesis es importante a la hora de los tumores. Entonces, una de las proteínas que se utiliza en inmunoquímica que va a marcar ahí los vasos sanguíneos es CD34. Se ven estos marroncitos que ven acá, ahí, acá, son todos vasos sanguíneos que están localizados, más no están acá, no están en el epitelio, están en componente mesenquimal. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Estamos mareados con mucha información? Van a tener la clase grabada igual después para repasar. Bueno, otro de los tumores, y que ya es lo último, es el mixoma odontogénico. Esta es una neoplasia que es benigna también, que también tiene un comportamiento agresivo, tiene un índice de recidiva del 25% de los casos, según la Organización Mundial de la Salud, y tiene un crecimiento lento, que es asintomático, que bueno, tiene una consistencia gelatinosa este tipo de tumor, entonces hace que infiltre en la mandíbula, que van a ver que la mandíbula porosa infiltra este tumor, entonces si bien tiene un comportamiento benigno, el tratamiento es la estectomía, van a sacar parte de la mandíbula con márgenes de seguridad. ¿Por qué? Porque tiene es como una gelatina el tumor, entonces al ser muy difícil de definir cuáles son los límites, si bien es un tumor benigno, en este tipo de tumores se hace con márgenes de seguridad, para que no recidive tanto. Es súper agresivo. Generalmente está en el ángulo mandibular, lo ven así como una imagen radiolúcida, en donde tiene como estas líneas radiopacas, a veces se le dice como un panal de abeja. Afecta a individuos jóvenes, en promedio de 30 años de edad, a veces tiene una predilección mayor por las mujeres, y histopatológicamente lo van a ver así como células, son fibroblastos, células mesenquimáticas que están en una matriz como gelatinosa, una sustancia fibrilar, una sustancia fundamental mucoide, cuando tiene más fibras colágenas se le llama a veces mixofibroma, pero como reclasifica ahí. Y bueno, esto. Una de las proteínas o que se estudiaron, que estudió Ronald para ver cómo se comporta este tumor y qué tratamientos pueden haber, porque bueno, no hay mucho conocimiento de esto, es por ejemplo el oso mucoide, que es una proteína de fase aguda de la inflamación, y que vemos que con la inmunoquímica, cuando se está buscando, ven que están todas células marrones prácticamente. Entonces se expresa mucho en este tipo de tumor. Y son tumores que están más relacionados con, a veces puede ser un proceso inflamatorio previo, no se sabe, que hay un vaso, pero ven que son células así, como en esa matriz gelatinosa. Vamos a ver, entonces, a ver si veo. ¿Qué es lo que se busca también en estos tipos de tumores? Reducir el tamaño, porque tienen un crecimiento bastante importante, como son los sintomáticos, y el paciente no se percata, en algunos casos no, pero bueno, entonces lo que queremos es eso, reducir el tamaño tumoral. No es lo mismo acá, como vemos acá, que esto. Por eso estudiamos estas proteínas, estas que tienen que ver con la vasculogénesis, pero bueno, no les vamos a dar eso. Aquí quiero ver. Bueno,
Otra de las cosas que se puede estudiar en los tumores y que también se hace es la secuenciación. ¿Tá? ¿Qué es la secuenciación? Es, bueno, estudiar a nivel de ese ADN del tumor o de cómo se está comportando la enfermedad, las bases, ¿no? ¿Se acuerdan? Adenina, temina, todo esto de ADN, bueno, va a estudiar qué variación hay acá en alguna de estas bases, o cuando se produce una mutación de una sola base puede ser, ¿no? Que no coincide con lo que es normal, nos puede generar un tumor. Entonces, muchas veces, o lo que se hace es, se estudiaron, bueno, los misomas odontogénicos en esto. Se estudió, bueno, una secuenciación de aquellos, generalmente aquellos proteínas que están mutadas, por ejemplo, en cáncer o en, bueno, en estos tumores malignos, a ver si en los misomas odontogénicos existía alguna mutación. No hay ninguna de las proteínas que normalmente están mutadas en esos tumores que estén mutadas en misomas odontogénicos. No se encontraron. Entonces, se está tratando de ver o estudiar, yo lo estoy estudiando también a ver, bueno, por qué lado va el misoma odontogénico. Y otro de los términos que también es importante a la hora de cuando vemos cambios en el ADN es la epigenética. ¿tá? La epigenética son cambios que se producen, pero que no tienen nada que ver con cambios en las bases del ADN, ¿tá? Pero que se pueden heredar. ¿tá? Y son cambios en la metilación del ADN. Nosotros vamos a expresar el ADN de diferente manera. Por ejemplo, tenemos dos hermanos que son gemelos monocigotos. Tienen el mismo ADN. Pero si ustedes los ven físicamente, igualmente mantienen diferencia, no son idénticos. ¿tá? Y eso depende un poco de cómo expresen su ADN, que está relacionado con la alimentación, que está relacionado con hacer ejercicio. ¿tá? El ADN, si bien no se queden con la idea de que, bueno, yo nací con un ADN y no lo puedo modificar de ninguna manera. Se puede modificar, sí, con la alimentación, sí, con hacer ejercicio, ¿tá? Con la meditación, hay como muchos estudios sobre eso, y eso va a hacer que expresen el ADN de diferentes maneras y que respondan también a tratamientos de diferentes formas. ¿tá? Entonces, son modificaciones epigenéticas, son mucho más dinámicas, ¿tá? Y algunos dicen que, bueno, que pueden ser o no reversibles, pero que se heredan, van a ser heredadas a sus hijos. Sus hijos van a heredar, ¿tá? Un perfil de metilación determinado, entonces es importante también que tengan en cuenta eso, que no solamente hay mutaciones en la secuencia de las bases, sino que también existe ese término de epigenética que ustedes en cierta parte podemos modificar o se puede ver modificado por el ambiente o lo que sea. Esto quedó de la otra vez. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Profe, en Sí. el segundo tumor, creo que era el primordial. Sí. ¿Puedes ir a las presentaciones? Esperen que voy. El primordial. Sí. Ahí, donde estaba, ahí va. En esa y en la próxima imagen. Sí. La nucleación de esos son con márgenes también, ¿no? En esto Sí, es con margen. también. Sí, es con... Por más que sean pacientes jóvenes, sí, por eso se hace la extracción de las piezas adyacentes. Por eso esto. Pero cuando ya acá están involucradas estos también, bueno, van también. Se involucra también. ¿no? Porque son pacientes jóvenes. Es brava, pero. ¿no? Entonces tengan. Y en estos tumores, siempre en estos tumores van a encontrar una pieza no erupcionada, ¿sí? Ahí en ese ejemplo que están mostrando es bien claro cómo hay una pieza en íntima relación con el tumor, que por eso por lo general se descubre cuando no erupcionó, ¿sí? Y se consulta, se toma una radiografía o ya se empiezan a ver esos cambios de tamaño, pero sí se extirpa con márgenes. Es importante controlar hasta ahora. Sí. Hasta ahora igual de todas formas, los casos que se han diagnosticado como tumor odontogénico primordial, todavía no se reportó ninguna recidiva. O sea, han pasado unos 5 o 6 años desde el primer diagnóstico y todavía no hay recidiva de estos casos. ¿sí? Claro. Muy bien. ¿Habían visto ya alguno de estos tumores? ¿Algún paciente? ¿Alguno que tenga nada? No, yo no. ¿No? Yo tampoco. Controlen siempre la secuencia de erupción en sus pacientes pequeños.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe. Profe, ¿se escucha? Escucho algo bajito, pero no escucho nada. Escribo. Sí, yo escucho, si no. A ver. No, yo no escucho nada. Escuché, profe, pero no escucho nada más. Tenía una duda, pero sobre el horario. ¿Las próximas clases arrancan a las 14? Sí, las próximas clases arrancan a las 14. Hoy la clase de la mañana, para los que son del matutino y se unieron a esta, la clase de hoy por el paro que hubo no se dictó, pero el miércoles de la semana que viene, en la mañana se van a dar 2 teóricos. ¿Sí? No, Primero, espérame. Vanessa, acabo de hablar con Rosana Amaral y bueno. este teórico grabado, para los que no entraron en la mañana, pueden entrar a escuchar o a escuchar el de la noche, el de las 7. Entonces no se va a dictar. Estos 2 sirven. Pero no se va a repetir la próxima clase porque atrasaría todo el temario, ¿no? Porque si no, se va a cortar la próxima clase. Entonces, para los que no lo tuvieron... Yo no escucho nada, no sé si los demás escuchan. Yo tampoco. Ronel, si podés pero repetir. no lo escuché más a Ronel. No. Ronel no se escuchó, si podés repetir. ¿Se escucha ahí o no? Sí, ahora sí. ¿Escuchan? Ahora sí. Quedó cortado. Ok. ¿No? Que los que no entraron... No.